Cuando vemos cómo funcionaba la iglesia de Corinto, a veces uno se lleva las manos a la cabeza, porque el desorden y muchas cosas era un verdadero desastre. Y uno pudiera pensar, ¿eran los de Corinto, unos ignorantes? Eran, permitidme la expresión, una especie de marmolillos primitivos ahí que aceptaron el Evangelio, pero eran muy zoquetes e ignorantes y sin conocimiento. El apóstol Pablo, cuando les lleva el Evangelio, dice que no vino con palabras de sabiduría, sino que no quiso saber entre ellos cosa alguna, sino a Cristo y esté crucificado. ¿Eso quiere decir que lo único que hacía Pablo cuando estaba con esta congregación era nada más que hablar de Cristo crucificado? Hay personas que utilizan ese versículo como para quitar de en medio muchísimas cosas de la palabra porque lo único que importa es Cristo y la cruz. Pero ¿así era con los corintios? ¿Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir a los corintios? Que no hablemos de otra cosa, ya no hay más nada que estudiar, no hay más nada que aprender. Algunos llaman a esto la fe sencilla. Lo llaman fe sencilla y todo lo que quieras pasar de ahí, ya, ¿para qué? ¿Para qué? Pero yo me pregunto una cosa, hermanos. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo le va a hablar a los corintios hablando de la Pascua, les va a hablar de la fiesta de los panes sin levadura, y yo os puedo asegurar que a día de hoy muchos creyentes no tienen ni idea de en qué consisten esas fiestas. Pero Pablo le va a hablar a los de Corinto dando por sentado de que sabe de qué está hablando, si no vuelve a repasar el capítulo 5. Y ahora en el capítulo 6, Pablo le va a decir también a los corintios, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No sabéis? Pues sí sabían. Que los creyentes vamos a juzgar ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. ¿No sabéis que vamos a juzgar al mundo? Ellos sabían que los hijos de Dios en el reino van a juzgar al mundo. Y dice Apocalipsis que con vara de hierro. Entonces yo me pregunto, ¿los de Corinto, los creyentes en Corinto, eran unos primitivos en cuanto a conocimiento? Es decir, Pablo no quiso enseñarles nada, solamente Cristo, quién era Cristo, su muerte y resurrección, o Cristo crucificado, ya está, todo lo demás sobraba. Yo creo que hay suficientes elementos como para darnos cuenta que no es así. Y de hecho, Pablo se quedó bastante tiempo en Corinto instruyendo y enseñando. Y si miramos estas cosas, nos daremos cuenta que la enseñanza y la instrucción del apóstol Pablo es más completa de lo que podemos pensar en un principio. Ahora, a pesar de eso, vemos como había muchas cosas en desorden, no tenían visión de iglesia en el sentido de le faltaba visión de edificación. Tenían dones espirituales, pero no lo estaban utilizando para edificar. Ya lo veremos más adelante. Tenían conocimiento, pero estaban funcionando como si no lo tuvieran. Eran carnales. En vez de ser edificados espiritualmente, en vez de seguir el don perfecto, que en el capítulo 13 se nos dirá que es el amor, ese es el mejor don que hay que procurar y seguir, en vez de eso estaban andando en su carne, es decir, amor a sí mismo. El que anda en la carne es porque se ama mucho a sí mismo. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando se anda en la carne, aunque puedas tener conocimiento, el comportamiento es inmaduro, ridículo y no edifica. ¿Por qué? Porque fijaos hasta qué punto habían llegado que podía haber divisiones entre ellos porque uno decía yo, no, mi favorito es Pablo, no, mi favorito es Apolo, no, el mío es Pedro. Y se hacían facciones. Pero sin embargo tenían a uno que dormía con su madrastra y ellos creyéndose los mejores,
jactancioso y no metiéndole mano al tema, como si no pasara absolutamente nada. Inmaduro y ridículo. Por eso, hermanos, debemos aprender de que es necesario que escudriñemos, que estudiemos la palabra, que sepamos de la Escritura, pero si sabemos y no hacemos porque el Espíritu Santo, a través de la crucifixión de nuestra propia carne, vayamos procurando edificación mutua, el conocimiento no nos sirve para nada. Y hay personas que están ávidas de mucho conocimiento bíblico. Y ya sabéis que nosotros procuramos y anhelamos escudriñar la palabra y eso hacemos. Pero escudriñar y conocer, solamente por conocer, al final te puede meter en trampas. Porque te puede hacer olvidarte de que tienes que madurar. Y segundo, ¿qué pasa? Cuando te acostumbres a estar viendo siempre cosas nuevas, ¿qué pasa si el Señor en un momento dado dice, bueno, ahora mismo hay que asentar lo que ya sabéis y de momento no va a haber más revelación? ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar más maestros por internet para que sacien tu curiosidad? Es una trampa. Debemos procurar el conocimiento bíblico a través de la asimilación y digestión que nos vaya dando el Espíritu Santo. Hay personas que el conocimiento bíblico, cuando no hay suficiente capacidad de asimilación, les hace daño. Y además lo utilizan para dar sablazos. O lo utilizan para juzgar a los demás porque creen que ya han llegado a un punto donde no han llegado los demás. Pero ¿de qué sirve tener el conocimiento si luego no maduramos? Me llamó la atención, y creo que lo he dicho alguna vez también, una noticia que vi en televisión una vez hace ya años, pero me impactó, cómo una pareja joven tenían un bebé y querían encausarlo judicialmente porque el bebé murió, porque la madre cogió, no tenía mucho bien económico, y entonces pues cogió un potaje de lenteja, lo pasó por la turmi y se lo dio al niño y se lo cargó. Porque era un bebé que todavía no tenía su sistema digestivo como para digerir, creo que eran lentejas, si mal no recuerdo. No sé si por la sal, el sodio que echara, lo que fuera. Pero no estaba preparado y era comida saludable. ¿Qué pasa cuando tenemos avidez por saber? Si no tenemos una madurez como para asimilar lo que el Señor nos va revelando. Pues podemos liarla como en Corinto. Y en esta circunstancia, pues el apóstol Pablo les tiene que poner en su sitio y tiene que ordenar una serie de cosas. En el capítulo 6 está hablando de rencillas y problemas entre hermanos donde unos están estafando a otros, tal cual. Los estafan y terminan yendo a juicio. Y el apóstol Pablo dice, pero si vamos a juzgar ángeles y vamos a juzgar este mundo, ¿entre vosotros no hay nadie sabio para poder poner orden en esto? Y no solamente eso, posiblemente se tienen que ir a tribunales humanos porque deduzco del versículo 4 que para juzgar cosas entre hermanos estaban poniendo a hermanos que no estaban capacitados. Dice, a los de menor estima en la iglesia. En vez de buscar a alguien sabio en medio de ellos, pues ponían a los que eran de menor estima por las razones que fueran. Esto hoy día sería impensable en nuestros contextos, porque la dictadura de lo políticamente correcto se ha metido tanto que a ver quién se atrevería en la congregación a decir, tú tienes sabiduría, tú no, tú todavía no eres suficientemente maduro para encargarte de estas cosas. ¿Y tú quién te crees? Y los egos se nos vendrían abajo y reaccionamos como gato panza arriba. Nos dolería el ego. Y Pablo de políticamente correcto tiene poco, prefiere ir a la realidad de las cosas, no a la apariencia. Y está diciendo, cogéis a los que están menos preparados, a los de menos estima en la iglesia, y a eso los vais a poner a juzgar. Una falta de sabiduría, sabían cosas, pero no eran maduros. Y esto le estaba llevando a problemas porque estaban dando un espectáculo delante del mundo y delante de lo secular. Y Pablo ahí no está procurando... Pablo pudiera juzgar este asunto, pero lo que quiere decir, bueno,
por un lado, antes que dar este espectáculo que no conviene, a lo mejor tienes razón, igual es legal y tal, pero ¿por qué no sufres el agravio? Eso se lo dice a la víctima, vamos a decirlo así. Pero Pablo no se queda en eso. Al agresor, por decirlo de alguna manera, dice, ¿y qué hacéis vosotros cometiendo agravio y defraudando a hermanos? Estafando a hermanos, agraviando a hermanos. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? O sea, que Pablo también les había hablado del reino. Porque si dice, no sabéis, es porque eso lo tiene que haber dicho en algún momento. Y ahora le tiene que recordar cosas porque la digestión no la han hecho todavía de todas estas cosas. Y dice, no erréis, no os desviéis, ni los fornicarios, es decir, sexualidad fuera del marco matrimonial, ni los idólatras, es decir, cambiar cualquier cosa que ocupe el lugar del único Dios verdadero, ni los adúlteros, es decir, sexualidad fuera del marco matrimonial, de nuevo, con quien se está en pacto, ni los afeminados, no hace falta que explique mucho de esto, ni los que se echan con varones, tampoco hace falta que explique mucho de esto, ni los ladrones, tampoco hace falta que explique mucho de eso, ni los ávaros. Sí quiero decir una cosa, es verdad que la avaricia se suele manifestar en ciertas cuestiones externas, pero es un problema que parte fundamentalmente del corazón, igual que otras de las cosas que hemos mencionado. Pero la avaricia tiene un componente interno terrible y al fin y al cabo la propia Escritura dice que la avaricia es idolatría, estás cambiando a Dios por riquezas. Ni los borrachos, no hace falta que se explique lo que es, ni un maldiciente, es decir, las cosas que se dicen con la boca tienen importancia, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que nadie se engañe. Las personas no que accidentalmente puedan cometer un error, sino las personas que practican estas cosas como parte de su vida, como su inercia de vida, no van a heredar el reino. Entonces, cuidado con no desviarnos ante las cosas que los que las practican no heredarán el reino. Y dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos. Es decir, el pasado de mucha gente en Corinto era esta colección de cosas que acabamos de leer, de injusticias que acabamos de leer. Eso quiere decir que la sangre de Cristo tiene poder y capacidad para limpiar todos estos pecados. Porque en Corinto la historia de muchos de ellos era esta. Esta gama de injusticias, ellos venían de ahí. Y dice, ya habéis sido lavados. Y ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el nombre del Señor Jesús y su obra tiene poder para limpiar todas esas cosas que hemos visto. Todas esas cosas que el apóstol Pablo ha dicho. Y el Espíritu tiene capacidad de santificarnos. Esa es la maravilla del Evangelio, hermanos. Que el Evangelio, el nuevo pacto en Cristo, permite limpiar incluso de pecados de muerte. Esa es la maravilla del sacrificio perfecto de Cristo. Y ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, si vamos leyendo de corrido, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que es lícito ser un avaro o ser un ladrón, pero ¿no es conveniente? ¿Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? ¿Es que acaso no hay ley de Dios contra esas cosas? ¿O está entroncando con algunas anteriores? ¿Era lícito e incluso estaba en su derecho el que estaba sufriendo el agravio que se defendiera? Era lícito. Pero ¿estaba siendo conveniente
Porque en vez de que hubiera santos con sabiduría para poner orden ahí, estaban dando un espectáculo delante del mundo. Y a lo mejor estaban en su derecho, pero ¿eso era conveniente? ¿Conveniente para la extensión del reino? ¿Conveniente para la edificación de la iglesia? ¿Era conveniente? No quiere decir que los pecados sean lícitos pero inconvenientes. Eso sería una contradicción bíblica grande. Esto es una carta y se vienen hablando de ciertas cosas. Y luego el apóstol Pablo, y estoy terminando, estoy cogiendo el final, no voy a alargarme mucho, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, el alimento va a nuestro vientre y nuestro vientre ha sido creado para recibir el alimento. Una cosa para la otra. Eso cae de cajón. Pero dice el apóstol Pablo, ahora, tanto una cosa como otra, Dios las destruirá. El alimento, una vez que lo ingieres, se convierte en energía y hay parte de él que se desecha, se destruye. Y el vientre, el día que el Señor nos lleve, o sea, pues este vientre ya no será. Es decir, tanto la comida como nuestro cuerpo físico, nuestro vientre, tiene fecha de caducidad. Y el apóstol Pablo pone este ejemplo para decir lo que sigue. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Esto es interesante, porque el alimento y el estómago tienen fecha de caducidad, y ahora habla del cuerpo, que también tiene fecha de caducidad, pero el Señor tiene fecha de caducidad. El Señor vive por los siglos de los siglos. Vamos a tomar esto en cuenta para lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. El Señor es eterno, pero nuestro cuerpo no. Pero luego dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y ahora va a explicar por qué. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahora luego hablaremos de esto. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, este cuerpo presente tiene fecha de caducidad, pero vamos a ser levantados del polvo con un cuerpo nuevo. El Señor es eterno, pero recibiremos cuerpos nuevos eternos. Y ahora dice el apóstol Pablo, si nuestro cuerpo pertenece a Cristo, si nuestros miembros son miembros de Cristo, si Cristo es dueño de nuestra vida y de nuestros cuerpos, voy a coger mi cuerpo que pertenece al Señor y lo voy a juntar con una ramera en fornicación. Si la Biblia dice que en la unión carnal se hacen una sola carne, voy a coger lo que pertenece a Cristo y lo voy a juntar en pecado con alguien. Eso es profanar el cuerpo. Y luego va a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si cogemos nuestro cuerpo y lo utilizamos para el pecado, y aquí en concreto está hablando de la fornicación, eso es profanar el templo del Espíritu Santo. No sabemos, dice el versículo 20, que hemos sido comprados por precio. Si hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Aunque este cuerpo tenga fecha de caducidad, pero tiene dueño. Tiene dueño. Y además el dueño ha prometido que nos levantará del polvo. Ha prometido que nos dará un cuerpo nuevo. Pero eso no quiere decir que no tengamos dueño ahora mismo. Vamos a coger nuestros cuerpos y los vamos a hacer miembros de una ramera en fornicación. Esto era un problema gordo en Corinto porque la cultura religiosa allí y los hábitos de vida allí eran fornicarios. La adoración pagana llevaba la fornicación adosada a eso, anexada a eso, como si fuera espiritual. Y Pablo tiene que advertir seriamente de estas cosas. Porque cuando estamos en un mundo donde las cosas se ve todo como normal, pues nosotros nos va pareciendo normal también. Por eso es necesario el sacrificio de la vaca alazana, como hemos visto antes,
que a través de ese agua con las cenizas de la vaca alazana nos purifique nuestras conciencias, nos devuelva la sensibilidad de Cristo a nuestras conciencias, porque si no nos acostumbramos a las cosas que este mundo ve como normal. Hay ciertas cosas que hubieran sido impensables en congregaciones evangélicas hace años. Ni siquiera hubiera sido objeto de debate. Pero cuando el mundo nos acostumbra a esas cosas, pues las que hace años escandalizaban ya empezamos a verlas casi como normales y ahora nos escandalizan más otras. Pero ni una ni otra, hermano. Lo que el Señor diga no es no, y tenemos que procurar que el Señor sensibilice nuestras conciencias y no nos acostumbremos a lo que no debemos acostumbrarnos. El versículo 18 el apóstol Pablo va a dar, y ya estoy a punto de terminar, va a dar una de las razones por las cuales dice huid de la fornicación. Hay algunos pecados y algunas situaciones que el propio apóstol Pablo, la propia palabra dice que huyamos de ellas, algunas situaciones. Primero, a Satanás hay que resistirle y dice que él huirá de nosotros, pero nosotros no vamos buscando al enemigo para enfrentarlo. Hay gente que parece que va buscando peleilla contra entidades caídas. Nosotros eso resistimos para que huyan. Las pasiones juveniles, como Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Huye. Es decir, pon distancia en el momento que notes las pasiones juveniles, pon distancia antes. Otra cosa que dice la palabra, huid de la idolatría. Y aquí dice, huid de la fornicación. ¿Y dice por qué? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, estás cometiendo extravío contra tu propio cuerpo. Y esto sería motivo de verlo muy tranquilamente. Pero una persona que esté acostumbrada a la consejería bíblica sabe que la fornicación trae problemas y sabe que trae algún tipo de heridas que no se van tan fácilmente y que afectan a la psicología, que afectan a la mente, al alma de la persona, al cerebro, por decirlo de alguna manera, y también puede traer problemas al propio cuerpo de la persona. E incluso, y no me voy a meter en ese tema, incluso puede traer problemas para la vida conyugal, incluso aunque luego quiera ordenar su vida. Por eso es mejor huir de estas cosas. Pero independientemente de que pueda ser conveniente para evitar estos problemas, la razón principal y de peso es que si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, tu cuerpo no es tuyo, mi cuerpo no es mío. Y porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. No tiene sentido que nuestro espíritu se haga uno con el Señor y nuestro cuerpo se hiciera uno con una ramera. Eso es una disociación terrible. Si nuestro espíritu se une al Señor, nuestro cuerpo también pertenece al Señor. Somos una entidad. Y por eso dice que glorifiquemos, y ahora sí que termino, a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Hay veces que las personas piensan que lo que haces con el cuerpo no tiene que ver con el espíritu. Eso es una tontería. Quédate 3 días sin dormir y si eres capaz de aguantarlo, luego ponte a orar. Nosotros no somos seres, aunque tengamos diferentes dimensiones, pero somos una unidad. Y habría muchas historias que contar, pero personas que se involucraron en comunión inmunda, espiritualmente inmunda, lo voy a decir un poco más claro, personas que han participado de espiritismo, de ocultismo y de este tipo de cosas y que tenían vida más o menos ordenada, después de eso corrompieron su vida moralmente hasta niveles que no os podéis imaginar. Las personas que ayudan en este tipo de situaciones dan testimonio de esto. O sea, personas, digamos, normales, por curiosidad, por las razones que sean, se involucran en este tipo de prácticas y terminan corrompidos moralmente. Es decir, si tú corrompes tu espíritu, al final corrompes tu cuerpo y tu forma de vida. Pero si corrompes tu forma de vida y tu cuerpo, también te vas a corromper espiritualmente. Es decir, que no podemos partirnos, aunque tengamos diferentes dimensiones. Y el Señor nos cela.
El Señor quiere que nuestro espíritu siga unido a Él, pero también quiere que nuestro cuerpo tengamos claro que es su templo y que no profanemos el templo del Señor, porque es suyo. Y bendito sea su nombre, que tenemos dueño. Yo prefiero pertenecer al Señor que no pertenecerme a mí. Pues si yo tengo que tomar todas las decisiones de mi vida por mí mismo, o según a mí me parece, yo mismo sería mi peor enemigo. Pero el Señor nos ha dejado su instrucción y su espíritu para que poco a poco, sabiendo que a veces tropezamos, podamos madurar. Y Él es nuestro dueño, esta es nuestra garantía. Bendito sea su nombre.